esternón es un hueso del tórax, es plano, impar, central y simétrico. Tiene dos caras, anterior y posterior, dos bordes laterales y dos extremidades, superior e inferior. Se compone de tres partes, el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. El manubrio y el cuerpo se articulan formando el ángulo esternal. En la base se encuentra una escotadura esternal yugular y a los lados se encuentran las escotaduras claviculares. Por arriba se articula con la clavícula y en sus bordes laterales con las costillas verdaderas mediante el cartílago costal. El hueso malar forma el esqueleto del pómulo y está situado entre el maxilar superior, el frontal, el ala mayor del esfenoides y la escama del temporal. De forma cuadrangular se pueden distinguir en él dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara externa es lisa, convexa y sirve de inserción a los músculos cigomáticos. Y la cara interna es cóncava y constituye parte de las fosas temporal y cigomática. El borde anterosuperior es cóncavo y forma el borde externo y parte del inferior de la base de la órbita. De él se desprende una lámina ósea dirigida hacia atrás que recibe el nombre de apófisis orbitaria y presenta un borde libre y dentado, por el cual se articula con el maxilar superior y el ala mayor del esfenoides. El borde posterosuperior forma parte del límite de la fosa temporal y está constituida por una parte horizontal. Tiene forma de S alargada donde se inserta la apeneurosis temporal. El borde anteroinferior es dentado y casi recto y se articula con la apófisis piramidal del maxilar superior. Y el último borde, que es el posteroinferior, es también rectilíneo, grueso y rugoso, articulándose ya en el ángulo posterior con la extremidad anterior de la apófisis cigomática y sirve de inserción al músculo macetero. Bueno, y los ángulos son todos ellos más o menos dentados, articulándose el superior con la apófisis orbitaria externa del frontal, el posterior con la apófisis cigomática y el inferior y el anterior con la apófisis piramidal del maxilar superior. Ya por último, está formado el hueso malar por tejido compacto en la periferia y por tejido esponjoso en el centro. Las costillas son huesos planos y curvos en forma de arco con un cuerpo, dos caras, externa e interna, dos bordes, superior e inferior, y dos extremos, posterior y anterior. Junto con la columna vertebral y el esternón forman la caja torácica. Se articulan con cada una de las 12 vértebras dorsales o torácicas por detrás y con el esternón. El cuello es una porción angosta que se une a la cabeza. Tubérculo es una eminencia de la superficie posterior, en el cruce del cuello y el cuerpo de la costilla. El ángulo, la porción entre el ángulo y el tubérculo, es redonda, áspera e irregular y sirve para la inserción del músculo dorsal. Surco costal es la concavidad entre el borde de la cara interna con el borde inferior por donde pasan arterias, venas y nervios intercostales. Las costillas humanas son 24, generalmente 12 a cada lado, 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Las costillas verdaderas, de la primera a la número 7. Son las que sus cartílagos costales se articulan directa e individualmente con el esternón. Las costillas falsas, que son las números 8, 9 y 10, son las que se articulan indirectamente con el esternón mediante el cartílago costal.
Las costillas flotantes no se unen al esternón ni siquiera indirectamente. El occipital es un hueso plano, impar y mediano, situado en la parte posterior inferior del cráneo, que viene siendo la nuca. En su parte inferior se destaca un gran orificio, llamado agujero occipital, que es por donde pasa la médula espinal. A los lados se encuentran las masas óseas. Por delante de él se encuentra la apófisis basilar y por detrás la escama del occipital. La apófisis basilar es de forma cuadrilátera, está situada entre el agujero occipital por atrás y el cuerpo del esfenoides por delante. Posee dos caras, una inferior y otra superior. En la cara inferior se encuentra el tubérculo faríngeo, que es la línea media, en el cual se inserta la aponeurosis faríngea y el músculo constrictor superior de la faringe. Por delante del tubérculo se observa una depresión alargada, llamada foseta faríngea, donde se aloja la glándula faríngea. Del mismo tubérculo parten hacia atrás unas crestas curvas llamadas crestas musculares, por donde de estas existen casi otras paralelas a ellas, denominadas crestas sinostósicas. Entre ambas crestas se inserta el músculo pequeño recto anterior de la cabeza y por delante de la cresta sinostósica se inserta el músculo gran recto anterior de la cabeza. En la cara superior es cóncava transversalmente en forma de canal, donde se aloja el bulbo y la protuberancia anular, y por su forma recibe el nombre de canal basilar. En la escama del occipital se distinguen dos caras y dos bordes. La cara posterior inferior es convexa. Exhibe en la línea media, partiendo del agujero occipital, una cresta o también llamada cresta occipital externa, que termina en la protuberancia occipital externa. En ambos lados de estas se extiende una línea rugosa llamada línea curva occipital superior. De la parte media de la cresta del occipital parte otra línea curva del occipital inferior. Es casi paralela a la superior y termina en la apófisis yugular. La cara superior posee en su parte anterior un tubérculo llamado tubérculo occipital. Por fuera del mismo tubérculo se nota un canal que lleva de nombre canal del seno lateral. En la cara inferior de las masas laterales, a cada lado de la parte anterior del agujero occipital, se encuentran los cóndilos del occipital. Anteriormente y por fuera de cada cóndilo se observa una pequeña cavidad llamada foseta precondilia.